24 horas de atención en todo el país. Atención brindada con vocación, profesionalismo y dedicación. Solidaridad y pasión. Así son nuestros médicos. Confío en mi médico siempre. Los doctores nos atienden muy bien. Los médicos no son responsables de la crisis de la caja. Gracias por estar con nosotros. El doctor Rafael Rojas Rímolo fue miembro de la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, sindicato de médicos de nuestro país, durante un cuarto de siglo. Nos puede hablar muchísimo de la historia de este sindicato, nos puede hablar muchísimo de las luchas de los profesionales en salud durante un tiempo clave para la Caja Costarricense del Seguro Social. Es un honor tenerlo en el programa. Muchas Igualmente, gracias. Camilo, y es un placer para mí estar con ustedes. Muchas gracias. Primero que todo, hábleme por favor de su origen. ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? ¿Dónde hizo la escuela, el colegio? ¿Cómo no? Soy costarricense, nací en San José, me crié en el Paseo Estudiantes, ahí cerca, a 500 metros del Liceo de Costa Rica y a 1 kilómetro del edificio metálico de la Escuela Buenaventura Corrales. Ahí cursé estudios de primaria, luego pasamos al Liceo de Costa Rica, donde hicimos bachillerato. Salí de bachiller en el año 67 y luego del 67 ingresé a laborar para la Corte Suprema de Justicia, donde laboré durante un año y un tiempo, como unos 4 o 5 meses posteriores. Luego conseguí dinero prestado de un familiar para formarme como médico, porque esa había sido siempre mi ambición desde chiquito. Y era para nuestra familia muy difícil poder lograr estudiar una carrera en la universidad que le permitiera a uno estar todo el tiempo en la universidad. Tenía que trabajar y estudiar, y entonces no se podía. De hecho, cuando empecé a laborar para la corte, el señor juez donde yo trabajaba para un juzgado, para el Juzgado Segundo de Trabajo de San José, me permitió ir a hacer las generales a la Universidad de Costa Rica. Y yo hice generales en el año 68 y parte del 69. Desgraciadamente, cuando quise entrar a carrera, ya el problema era que la carrera necesitaba tiempo completo para estudiar, al menos medicina, tiempo completo. Y la corte, pues no, ya eso sería el colmo, que le fueran a dar a uno tiempo completo y simplemente vaya y estudie y no trabaje. Entonces, la corte me dijo, estudie Derecho, y nosotros le damos tiempo para que estudie Derecho, porque se necesitaban muchos abogados en ese momento en la corte. ¿Y por qué no estudió Derecho? Porque el Derecho es apasionante, pero es más apasionante la medicina. Y yo desde pequeño he tenido una vocación de servicio muy grande. Y no es que el abogado no tenga esa vocación de servicio, pero la vocación de servicio del abogado es muy distinta a la vocación de servicio del médico. Entonces tuvo que renunciar a su trabajo para seguir su camino en medicina. Sí, señor. Conseguí dinero prestado de un familiar y me fui a estudiar medicina a la Universidad Autónoma de Guadalajara en el año 69, en agosto del año 69. Y allí terminé en mis estudios de medicina con
bastante esfuerzo porque había que limitarse a la cantidad de dinero que en ese momento podían facilitarme para estudiar. Sin embargo, gracias a Dios se logró terminar la carrera. En el año 73 salimos de la Facultad de Medicina de la Autónoma de Guadalajara y vinimos a Costa Rica a hacer internado, el internado universitario que exigía la carrera de medicina en Costa Rica para poderse incorporar al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. ¿Le correspondió hacer servicio social? Me correspondió hacer servicio social en México y en Costa Rica, en los dos. ¿Y cómo le fue en los dos? Bueno, gracias a Dios el trabajo no falta en medicina. Y en Costa Rica, tanto como en México, se necesitaban y se siguen necesitando médicos en cantidades grandes porque las poblaciones van multiplicándose constantemente y se ocupa de mucho. Y se ocupa sobre todo de aquel médico que se dedique a la población, al pueblo, más que a cualquier otra cosa. México, un pueblo pues muy grande, con mucha cantidad de habitantes, y Costa Rica, pues que no deja de ser. Realmente, ¿dónde hizo aquí el servicio social? El servicio social en Costa Rica lo hice para el Ministerio de Salud, con una enorme suerte en el Instituto de Investigaciones en Salud en la Universidad de Costa Rica. La idea era hacer un estudio retrospectivo y prospectivo sobre lactancia materna que había hecho un investigador que tenía en ese momento el país, que era el doctor Leonardo Mata. El doctor Leonardo Mata hizo su investigación en Santa María Cauqué, en Guatemala, y se vino a Costa Rica y le dieron la dirección del Instituto de Investigaciones en Salud. Yo lo conozco, lo he entrevistado, ha aparecido en programas nuestros. Claro, por cierto, el doctor Mata consiguió en ese momento el primer microscopio electrónico que hubo en el país, en esa época. Y en esa época, ahí en el INISA, logramos tener a la mano una tecnología que era completamente revolucionaria en el país, casi solo para poder asomarse uno a él, porque realmente es un aparato que necesita de mucha precisión y de mucho conocimiento para poder manejarlo. Pero allí estuvimos, realmente no estuvimos dentro de la unidad de microscopía electrónica, sino en el proyecto que se tenía para ir a hacer el estudio sobre lactancia materna en Costa Rica. ¿Qué hizo después? Después de eso, empecé a buscar trabajo, porque el año de servicio social es un año que es obligatorio, dos cosas: obligatorio tener trabajo y obligatorio tener salario. Entonces, en ese momento, muy bien, pasó el año de servicio social y había que empezar a trabajar. Entonces, volvimos a la Caja Costarricense de Seguro Social a solicitar en recursos humanos de la Caja una plaza en el lugar que hubiera. Realmente en esa época habíamos mucho menos cantidad de médicos de los que hay en el país ahora. ¿Y dónde trabajó? Y entonces me dieron una plaza de sustitución en la Clínica Central de Heredia, la Clínica Francisco Bolaños Araya de Heredia, en la consulta externa. Y yo vivía aquí en San José y viajaba todos los días hacia Heredia. En algún momento, durante el trabajo y el tiempo, salió mi plaza concurso, concursé por la plaza, aprobamos el examen de incorporación a la plaza esa en propiedad. Sin embargo, del Hospital Calderón Guardia en algún momento me ofrecieron que por qué no me pasaba al Calderón Guardia a trabajar. Sin embargo, yo viví toda mi vida de trabajador aquí cerca de la Sabana, y entonces para mí era más fácil viajar a Heredia y que viajar al Calderón Guardia, que era atravesar todo San José.
Y entonces dejamos de lado la posibilidad de ir al Calderón Guardia a trabajar y seguimos trabajando. ¿Cuánto tiempo trabajó con la caja? Yo diría que trabajé 30 años para la Caja Costarricense de Seguro Social. Vamos a ir a un corte. Cuando regresemos vamos a tener como 12 minutos, doctor, para que usted nos hable de su experiencia en la Unión Médica Nacional, Sindicato de Médicos de nuestro país. Ya casi regresamos. Horas de atención en todo el país. Atención brindada con vocación, profesionalismo y dedicación. Solidaridad y pasión. Así son nuestros médicos. Confío en mi médico siempre. Los doctores nos atienden muy bien. Los médicos no son responsables de la crisis de la caja. Gracias por continuar con nosotros. El doctor Rojas Rímolo estuvo en la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional durante un cuarto de siglo. ¿Cómo no? Puede escribir una historia entera él solo, o una historia entre él y el doctor Rodríguez Baltodano, ¿Cómo no? que fue presidente durante 21 años. ¿Cómo se ligó usted a la Unión Médica Nacional? Y en estos 12 minutos, ¿cuáles fueron las grandes luchas en esos 25 años? Realmente la Unión Médica Nacional tiene para muchos de nosotros la doble vocación de servicio que el médico debe tener. Es increíble cómo aquí se puede ejercer una vocación de servicio, una ayuda realmente al médico que trata de dar lo mejor de sí en su ejercicio de trabajo diario y que por condiciones de ambiente, de relaciones interpersonales, lo más difícil que hay de toda forma en la medicina es el trato con las personas. Cada persona tiene, además de que tiene una enfermedad, porque definitivamente las personas, las enfermedades se manifiestan distintas, a pesar de ser la misma enfermedad, la misma gripe que le da a usted, me puede dar a mí, pero se manifiesta muy distinta en cada uno de nosotros. Y entonces esa disparidad con la que se presentan las enfermedades hace que en algunas personas la presencia del médico y su enfermedad en un consultorio de medicina provoque incluso hasta resentimientos entre una persona y la otra, porque una persona le dice, ¿y por qué usted no me da tal cosa? ¿Y por qué usted no me receta tal otra? Si a fulanito le acaban de recetar tal cosa para esa enfermedad. Bueno, porque definitivamente esas situaciones, a pesar de que son la misma enfermedad, no se dan en la misma circunstancia en cada persona. Doctor, ¿cómo fue cambiando la realidad en esos 25 años? ¿Qué ocurrió ahí y cuál fue el papel de la Unión Médica Nacional? Sí, realmente la Unión Médica Nacional de inicio, yo empecé en Unión Médica Nacional justo después de la huelga del 82. Esa huelga provocó en el cuerpo médico una unión de grupo muy grande, más grande de la que había previo al 80, previo a los años 80. Hizo que los médicos nos juntáramos mucho y que en algún momento, las personas ajenas completamente al cuerpo médico nacional se sintieran a veces resentidas
por la huelga esa famosa del 82 y creyeran que los médicos habíamos ido a esa huelga única y exclusivamente por un poco más de dinero, cuando la realidad era que sí, efectivamente se fue porque había una diferencia notable en cuanto a lo económico, pero había realmente un compromiso directo de los médicos con la seguridad social. Los médicos estamos comprometidos con la seguridad social casi de por vida. Yo creo que tal vez hay gentes que les cuesta mucho entender esa situación, pero el médico entra a trabajar a la institución Caja Costarricense de Seguro Social y se hace realmente acreedor a muchos años de trabajo ahí, porque no existen otras plazas de trabajo en medicina que no sean o la Caja o en aquel momento el Ministerio de Salud o la consulta privada, que sabemos de toda forma que es de difícil acceso para el común denominador de las personas. ¿Qué significó pasar aquí 25 años? ¿Cuáles son sus recuerdos? ¿Cómo resume usted todo lo que vivió aquí? Realmente hubo cosas muy interesantes de poder, sobre todo ver la evolución y el pensamiento de los colegas, porque en 25 años uno logra darse cuenta de que de primera entrada, al puro principio, los colegas y la Unión Médica misma nos preocupábamos mucho, más que todo por el ingreso de los médicos, por la situación laboral, pero fundamentalmente por el ingreso. Sin embargo, vienen los cambios, viene el tiempo pasando y ya no es tanto la preocupación del médico por un ingreso adecuado, sino que viene la preocupación por condiciones laborales. ¿Por qué por condiciones laborales? Porque la institución que de un momento a otro tiene tantos millones de cotizantes para el Seguro Social, porque todos los habitantes de Costa Rica tenemos la ventaja de ser asegurados. Desgraciadamente, todos los médicos de Costa Rica no trabajábamos todos para la Seguridad Social, y aún trabajando todos para la Seguridad Social no dábamos abasto. Es imposible dar abasto con una población tan grande para tener a la población en por lo menos un 80 o un 90%. Doctora, bien. antes de la grabación, Sí, yo le pregunté a su esposa, que lo acompaña aquí durante esta grabación, que si ella le da gracias a Dios de que usted haya salido, porque 25 años en un sindicato, defendiendo a profesionales, a colegas, ¿Cómo no? es mucho tiempo de sacrificio, de esfuerzo. Sí. ¿Qué siente usted cuando echa atrás la vista y Claro. ve ese sacrificio, ese esfuerzo, esa dedicación de su vida? Sí, realmente hay que pensar en una cosa. Yo, personalmente, yo no siento que yo hice ningún sacrificio por estar dentro de Unión Médica Nacional, sirviendo a mis iguales, a mis colegas. Sin embargo, quienes sí sacrificaron en gran parte su vida, su situación familiar, su todo como familia, fue la familia realmente, mi esposa, mis hijos. Yo di a la Seguridad Social 2 hijos médicos. Tengo una hija, mi hija mayor, que es médico, especialista en medicina laboral, y tengo al hijo menor, que es internista en este momento. Y tengo un hijo periodista, y tengo una hija psicóloga. Entonces, realmente ellos fueron quienes realmente sacrificaron su crecimiento con el hecho de que el papá no estuvo con ellos siempre. ¿Por qué? Porque yo venía a Unión Médica porque hubo una época en que en la Caja Costarricense de Seguro Social
un señor, porque esa es la palabra, un señor, además de médico, un señor, el señor gerente de esa época, el doctor Eduardo Sánchez Jovel, por una situación que sucedió en el hospital de Turrialba, donde estaba yo defendiendo a la Caja Costarricense de Seguro Social en vez de defender a los médicos en ese momento. Él estaba allí y yo no me había dado cuenta, no me había percatado de que él estaba ahí, entonces él me dijo, después de que usted termine de exponer lo que está exponiendo, sírvase pasar mañana a las 6 de la mañana a mi oficina ahí en la gerencia médica, porque él entraba a trabajar a las 6 de la mañana, y al día siguiente me dio un permiso con goce de salario para que yo estuviera las 8 horas de trabajo de Unión Médica Nacional, no atendiendo los pacientes que yo tenía que atender allá en la clínica de Heredia todos los días, sino que él me daba un permiso con goce de salario para que yo lo dedicara a apagarle los incendios que había en la institución con los médicos. Y entonces durante más o menos 4 o 5 años yo tuve ese permiso con goce de salario de parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, y entonces yo pasaba aquí desde que abríamos las oficinas de Unión Médica Nacional hasta las 7, 8 de la noche que se iba el último de los abogados, y eso en sacrificio a mi familia, no a ¿Qué le preocupa de la Caja Costarricense del Seguro Social en los 2 minutos que nos quedan? ¿Qué me preocupa a mí de la Caja Costarricense? Bueno, fundamentalmente el hecho de que la Caja Costarricense de Seguro Social está minusvalizando la utilidad enorme que tienen los médicos y que tenemos los médicos en el país trabajando para la Caja Costarricense de Seguro Social. No puede señalar la Caja Costarricense de Seguro Social no puede señalar a los médicos como los causantes de toda la crisis que está viviendo la Caja, cuando hemos estado desde hace muchos años a 10 trabajadores del proceso por cada médico que hay. No puede ser. En una institución está bien que haya mucho personal y muchos trabajadores, pero el personal que es el prestador de los servicios de salud realmente en la Caja Costarricense de Seguro Social es el médico. El médico es el que hace frente a todas las situaciones, y entonces al médico se le ata en la Caja Costarricense de Seguro Social a un montón de situaciones, limitación en medicamentos, limitación en infinidad de cosas que al final de cuentas no redundan en ningún beneficio para la población. Muchas gracias, doctor Rafael Rojas Rímolo, quien estuvo durante un cuarto de siglo en la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional. Gracias a don Alexander Azofeifa Monge, que se ha convertido en escenógrafo aquí, a pesar de que su posición es de gerente de la Unión Médica Nacional. Al señor presidente de la Unión Médica Nacional, el doctor Edwin Solano Alfaro, que ha creído en este proyecto, a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional. Gracias a Diego Blanco, que es nuestro productor y realizador, a Jonathan Rodríguez, a Steven Fonseca. Gracias a usted por acompañarnos, que esté muy bien. ...24 horas de atención en todo el país. Atención brindada con vocación, profesionalismo y dedicación. Solidaridad y pasión. Así son nuestros médicos. Confío en mi médico siempre. Los doctores nos atienden muy bien. Los médicos no son responsables de la crisis de la Caja.